Última edición de la semana, ya de vuelta por Hispan TV para conocer, como siempre, más allá del cómo, el cuándo y el dónde ocurrieron los hechos. Les invito al porqué de las noticias. Bienvenidos. Otra en contra de Irán. Industrias petroquímicas del Golfo Pérsico sancionada por Estados Unidos. Pero el presidente Hassan Rouhani ha manifestado que su país hará fracasar cualquier conspiración de Washington con su paciencia estratégica. ¿Permiso o complicidad para matar? Donald Trump autoriza transferencia de tecnología a Arabia Saudí para la fabricación de bombas de última generación guiadas por láser. El futuro no puede estar en manos del dólar. Trascendió así en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Vladimir Putin arremetió contra Washington por imponer su dominio. Sin tiempo que perder, vamos a los detalles. Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra Irán, y esta vez fue para el sector petroquímico. Teherán ha dejado claro que no dará su brazo a torcer ante las crecientes presiones de los enemigos. En un nuevo paso en su escalada contra Irán, Estados Unidos anunció otra ronda de sanciones. El nuevo blanco de las medidas hostiles del Departamento del Tesoro es la Compañía de Industrias Petroquímicas del Golfo Pérsico. Es el mayor grupo petroquímico iraní que controla el 40% de la capacidad de producción petroquímica total del país y es responsable del 50% de sus exportaciones petroquímicas. Las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense no solo apuntan al grupo Industrias Petroquímicas del Golfo Pérsico, sino también a sus 39 subsidiarias y agentes de ventas con sede en el extranjero. Washington acusó a la compañía petroquímica de mantener vínculos con el cuerpo de los guardianes de la Revolución Islámica de Irán, que acaba de ser incluido en la lista negra de organizaciones terroristas de Estados Unidos por decisión de la administración de Donald Trump. Esta acción es una advertencia de que continuaremos apuntando a los grupos y compañías en el sector petroquímico y en otros que proporcionen ayudas financieras al cuerpo de los guardianes. Irán ha afirmado en reiteradas ocasiones que no cederá ante la campaña de presiones de la Casa Blanca. Según las más recientes declaraciones del presidente Hassan Rouhani, Teherán hará fracasar cualquier conspiración de Washington con su paciencia estratégica. Estados Unidos salió del acuerdo nuclear para agotar nuestra paciencia y para que nosotros también nos saliéramos del pacto, y de este modo imponernos fácilmente sanciones internacionales sin que Washington pagara los costos. Pero nuestra paciencia estratégica frustró las conspiraciones nefastas de Estados Unidos. Irán asimismo descarta la posibilidad de un diálogo con Washington a menos que la Casa Blanca cambie su postura hostil y dé pasos prácticos para ganarse la confianza del país persa. Cristina Leiva con información de Kamran Ajvari, Hispan TV Noticias. Gracias a nuestro equipo por la información precisa para el porqué. Y Alejandra Locao es analista internacional, nos recibe en Buenos Aires y claro está, nosotros también acá en Teherán. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Saludos a todo el equipo de Hispan TV. Bueno, buenas noches desde acá, desde Buenos Aires. Alejandra, ahora le tocó el turno a la Compañía de Industrias Petroquímicas del Golfo Pérsico. Esa es la nueva sancionada por Estados Unidos. Y mañana, bueno, a saber cuál será. ¿Hasta dónde quiere llegar Washington, Alejandra? Bueno, es difícil saberlo. A mí me llama la atención que se sigan desplegando excusas cuando ya Trump lleva medio mundo sancionado. Por un lado dice Estados Unidos o el gobierno de Trump que los guardianes de la revolución tienen vínculos con el terrorismo y a su vez tienen vínculos con la industria petroquímica, y esa es la razón por la cual se aplican sanciones contra esta rama fundamental de la economía iraní. Pero bueno, vemos que esta es la excusa para este momento, pero también en Venezuela se la sanciona porque no cumple los requisitos democráticos, mientras negocia con el reino saudí, que de democrático no tiene nada. A Rusia la sanciona porque este país y Putin y el gobierno de Putin interfieren en el gobierno norteamericano. A China lo sanciona
porque sus teléfonos inteligentes espían a los ciudadanos norteamericanos. A México lo sanciona porque no pueden contener a la inmigración. Entonces, vemos que las excusas que antes se utilizaban para las intervenciones militares, hoy, por no poder llevarse adelante, por fracasadas, porque hoy no pueden invadir Irán como invadieron Irak o Afganistán a principios de este siglo. Cuando no pueden utilizar estas intervenciones, pero las mismas también siguen siendo justificadas, hoy por hoy las mismas justificaciones se utilizan para aplicar sanciones, para ahogar las economías que hoy por hoy son las que son una amenaza para el desarrollo económico de Estados Unidos, y no solo para el desarrollo y el avance de Estados Unidos, sino para que Estados Unidos no pierda las posiciones conquistadas, porque Estados Unidos se halla en una situación de debilidad frente a eso. Entonces, bueno, esta es la situación. Hay otros pretextos, siempre se utilizan los pretextos de los derechos humanos, del terrorismo, y precisamente la administración de Trump ahora está usando el pretexto de la industria petroquímica de Irán y sus vínculos con los guardianes de la revolución, que ya está en la lista negra de las organizaciones terroristas. Y la respuesta del presidente iraní, y en esto quiero centrar el análisis en el minuto que sigue, ha sido paciencia estratégica, pero recordando, sin diálogo, mientras continúen las hostilidades de Estados Unidos contra los iraníes. Y me pregunto, ¿serán eternas estas posturas, ambas posturas, a largo plazo? ¿Qué podría desencadenarse? Bueno, evidentemente acá la razón por la cual se sanciona a la industria petroquímica iraní es porque hace pocos años, en el año 2017, el presidente Hassan Rouhani decidió explotar uno de los yacimientos más grandes del mundo, que es el yacimiento Par Sur, que comparte con Qatar, y a partir de esa explotación decidió construir industrias petroquímicas, además de refinerías y plantas petroleras y gasíferas. Ese desarrollo es el que no quiere Estados Unidos, porque a Estados Unidos no le conviene el avance de las potencias regionales, porque amenazan su integridad. Hassan Rouhani, desde el año 2017, decidió seguir adelante con este plan, cuando en ese momento todavía el acuerdo nuclear no se cancelaba y la tregua, aparente tregua, que significaba en ese momento este acuerdo nuclear, seguía en pie. Hoy por hoy, esa tregua no sigue en pie. Trump decidió retirarse del acuerdo nuclear, Trump decidió empezar a aplicar la política del garrote y las sanciones contra la mitad de los países del mundo, por lo menos de las potencias o de los países estratégicos, y es por eso que las hostilidades, en vez de cesar, van a ir aumentando. A mí me parece que la política de Irán hoy por hoy está más dura que antes y no pareciera ser que se vaya a revertir, porque ninguna de las potencias están cediendo. ¿Por qué Irán haría eso? Porque a nadie le conviene, a todos le están presentando batalla a Estados Unidos, y Estados Unidos también está decidido a seguir peleando. Yo creo que vamos a un clima de mayor confrontación, de mayor de daño hacia la multilateralidad y de mayor conflictividad. Hoy por hoy lo militar no le funciona a Estados Unidos por debilidad, pero sí va a seguir tratando de ahogar las economías. ¿Hasta dónde va a llegar? No se sabe, pero sí vamos a vivir un mundo cada vez más áspero en las relaciones internacionales. Gracias, Alejandra. Siempre hemos oído decir, sobre todo en América, paciencia asiática. A partir de ahora, con esto que ha dicho el presidente Hassan Rouhani, paciencia estratégica, pudiéramos hablar de una paciencia persa para no salirnos del carril y contener la tensión que existe. No entiende nada de paciencia. Trump no entiende de paciencia. No. Eso es seguro. Pero bueno, veremos a ver cómo funciona todo. Gracias. Un abrazo desde Teherán y feliz fin de semana para ti, Alejandra. ¿Y Donald Trump sigue siendo noticia? ¿Por qué autoriza ahora fabricar partes de bombas estadounidenses y de última generación en Arabia Saudí? ¿Se lo han preguntado? Tenemos respuestas al volver. Hoy The New York Times ha publicado una noticia que alarma a la región de Oriente Medio. El presidente de Estados Unidos concedió la autorización para que partes de bombas de última generación se fabriquen en Arabia Saudí.
Cuando la administración estadounidense de Donald Trump declaró emergencia el mes pasado, permitió a la compañía de armas Raytheon asociarse con los saudíes para construir partes de bombas de alta tecnología en Arabia Saudí. Lo puso a la luz el periódico estadounidense The New York Times. Divulgó que Trump otorgó el permiso a Raytheon para que también comparta su tecnología con Riad. Esto permitiría al régimen saudí fabricar sus propias bombas guiadas por láser, armas que ha utilizado en ataques contra civiles desde el comienzo de la guerra en Yemen, hace más de 4 años. La autorización fue concedida cuando Trump esquivó al Congreso y aprobó sin su autorización una venta de armas por $8.000 millones a Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Conversamos con el doctor Miguel Ángel Barrios. Él es profesor de Ciencias Políticas en Buenos Aires, Argentina. Doctor, bienvenido al Porqué de las Noticias. Bien, buenas noches y desde ya mi agradecimiento por haberme invitado al programa y a toda la audiencia y a la República Islámica de Irán. A usted por su tiempo, profesor. Estamos hablando de alianza tecnológica, también de alianza estratégica entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Y ahora esa alianza o esas alianzas fabrican bombas de última tecnología, un negocio redondo y que todo parece indicar que ahora las cosas quedarán en casa. Y nos preguntamos, ¿quedarán en casa hasta los muertos de Yemen? Bueno, en realidad Estados Unidos ha sido derrotado por la alianza Siria, la aviación rusa e Irán, los combatientes iraníes, cuando han vencido en la gran batalla de Siria y a la organización terrorista de Daesh. Esto trajo como consecuencia una desorientación estratégica de parte de los Estados Unidos y de su presidente Donald Trump, que están desesperados para hacer de punta de lanza ahora a través de sus aliados históricos, es decir, Israel y Arabia Saudita, para atacar al blanco fundamental, al enemigo principal, a lo que ellos consideran de desestabilización de Medio Oriente, pero que en realidad es el mayor estado regional de Medio Oriente, que es Irán, donde se produjo la gran revolución islámica liderada por el Ayatollah Khomeini. Esto en realidad el objetivo de Daesh y el objetivo de los Estados Unidos es contra Irán. Lo que pasa es que se encontraron con la derrota en Siria y esto vuelve nuevamente esta política de Trump a generar tensiones en la región, pero pienso que esas tensiones no pasarán a mayores independientemente de la irresponsabilidad del presidente de los Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene hoy la potencia y la capacidad militar como para derrotar en una guerra híbrida como fue la guerra en Siria y como son las guerras de Medio Oriente, y están en realidad, esta guerra, más que guerra militar, es una verborragia de Donald Trump y una guerra económica que está tratando de cortar los vínculos entre Europa e Irán. Profesor, y por supuesto que Arabia Saudita, sí. Pero parece que la estrategia de Estados Unidos o los planes de Estados Unidos son mantenerse aquí por los siglos de los siglos, porque ahora con esta alianza de fabricar esas bombas en Arabia Saudí, con esa transferencia de tecnología, además de abaratar costos de importación y los fletes de barcos y todo lo que implica construir, fabricar eso en Estados Unidos para utilizarlas acá en Oriente Medio, pues llama más la atención de su permanencia y de sus planes a largo plazo. Ahora, además de esto, lo que le mencionaba, de abaratar esos costos de importación, esos fletes de barcos, ¿qué otras ganancias hay con esta producción de armas en Arabia Saudí, con esa tecnología estadounidense? ¿Quién gana, profesor? ¿Quién pierde? Bueno, gana el complejo militar industrial de los Estados Unidos, gana de alguna manera los halcones, entre ellos John Bolton y todos los neoconservadores, los norteamericanos, que consideran que Irán es un estado terrorista, que es el difusor del terrorismo a nivel mundial, pero que en verdad quieren generar un nuevo mapa geopolítico, una nueva cartografía en Oriente Medio en el que desaparezcan
los estados autónomos y entre ellos el estado regional más importante que es Irán, y que quede fortalecido Israel y su aliado histórico Arabia Saudita. Ahora, una cosa es lo que piensan los balcones y Estados Unidos, y otra cosa es lo que se va a producir en los hechos. Estados Unidos no gana una guerra de la guerra de Vietnam, ha perdido en Irak, ha perdido en Afganistán, está perdiendo en Yemen, porque detrás de Arabia Saudita en Yemen está Estados Unidos, ha perdido en Israel, en la guerra que Hezbollah le ha ganado a Israel en el año 2006. Es decir, Estados Unidos es una potencia con una declinación histórica inexorable. Lo que pasa es que eso no quiere decir de que se produzcan una guerra mundial de atrozos. Y como dijo la analista política que me precedió anteriormente, esto transforma a Estados Unidos nuevamente en el estado terrorista más peligroso del mundo, porque el hecho de generar esta complementación bélica con su vasalla Arabia Saudita es justamente para crear un conflicto directo con Irán. Y como no ha podido como no ha podido con las armas, con las guerras, armando guerras, ahora arma una guerra económica, una guerra contra las grandes potencias. Arma una guerra económica, la cual está perdiendo, porque Estados Unidos tiene un desequilibrio comercial y un desequilibrio fiscal de alrededor de 500.000 millones del billón de dólares. El dólar hoy está en una crisis absoluta y ya como moneda de intercambio ya se está hablando China, Rusia e Irán de ir desplazando el dólar. Es decir, más allá de la verborragia de Donald Trump y de las prevenciones que hay que tomar, Estados Unidos no está en condiciones ni militares ni económicas de ir contra Irán y contra Rusia, contra China, e inclusive está perdiendo en América del Sur la segunda guerra híbrida que es importante tener en cuenta de la historia, que es en Venezuela. Gracias, profesor, por su análisis, por su opinión. El doctor Miguel Ángel Barrios, profesor de Ciencias Políticas en Buenos Aires, aquí en Hispan TV, en el Porqué de las Noticias. Feliz fin de semana, hasta un próximo encuentro. Y él hablaba sobre el dólar, cómo se ha venido debilitando la moneda norteamericana. No obstante, hay alertas sobre esta moneda y ha pasado en Rusia algo interesante hoy. Por eso la siguiente interrogante que va a cerrar nuestra edición: ¿por qué Rusia llamó a repensar el papel del dólar en el mercado financiero internacional? Les contamos a la vuelta. Pues sí, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, en Rusia, allí se denunció el proteccionismo de Estados Unidos, que ha provocado disputas y enfrentamientos entre todos. El presidente ruso Vladimir Putin llamó a repensar el papel del dólar en el mercado financiero internacional para hacer frente a los esfuerzos de Washington de imponer su dominio a otros países. Las políticas hostiles adoptadas por Estados Unidos contra otros países se convirtieron en el tema central del discurso del presidente ruso en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Vladimir Putin arremetió contra Washington por sus esfuerzos para imponer su dominio. Es así como Estados Unidos actúa hoy, lamento decirlo, extiende su jurisdicción por todo el mundo. Por cierto, ya hablé sobre ello hace 12 años. Este modelo no solo contradice la lógica normal de comunicación entre las naciones en la realidad de un mundo complejo y multipolar. Lo más importante es que no cumple con los desafíos del futuro. Putin denunció que esta acción de Washington es una receta perfecta para generar conflictos y guerras interminables. Como una medida para enfrentarla, llamó a reconsiderar el papel del dólar en el mercado financiero internacional. Es evidente que estos cambios profundos exigen adaptaciones de las organizaciones internacionales, redefinir el rol del dólar, que tras haber sido una moneda de reserva, se ha transformado en un instrumento de presión del país emisor sobre el resto del mundo. El presidente ruso se refirió también a la serie de acciones de Estados Unidos contra la empresa china Huawei. Denunció el intento de Washington para eliminarla del mercado global.
Durante el foro, el presidente chino, por su parte, llamó a proteger el sistema financiero multilateral global y exigió encontrar soluciones a las disputas comerciales. Pero debemos mantener la orientación de apertura y proteger el sistema multilateral de comercio actual. El acercamiento entre Moscú y Pekín, que llevan unos 70 años de relaciones diplomáticas, se está reforzando en momentos en que Estados Unidos ha tomado duras medidas contra ambos países en forma de sanciones o de guerra comercial. Hablamos sobre este tema con Julio Gambina, economista también en la ciudad de Buenos Aires. Hoy prácticamente ha sido desde Teherán, Buenos Aires, el puente de análisis y de opinión. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Gusto nuestro. Bueno, Estados Unidos extiende su jurisdicción por todo el mundo. Palabras de Putin ilustradas cada día con los hechos y las noticias que vemos en las cadenas, aquí mismo en Hispan TV, y hechos y acontecimientos que sufren los pueblos. Pero para contrarrestar esa hegemonía de Estados Unidos, el presidente ruso ha llamado a reconsiderar el papel del dólar en el mercado financiero internacional. Y aunque realmente se dan pasos, porque ya se ven, incluso ahorita en el análisis anterior se hablaba de esto, ¿cómo pudiera lograrse la hegemonía de otra moneda que no fuera el dólar de los Estados Unidos? Bueno, mira, hay que mirar la historia de la expansión internacional del capitalismo. Capitalismo es una economía mercantil monetaria. Digamos que siempre hay un patrón de cambio internacional. Uno puede pensar a grandes rasgos en el dólar, en la libra esterlina, anteriormente y antes incluso en el oro. Digamos que siempre hay un patrón de cambio internacional que está asociado a la hegemonía del sistema mundial capitalista. Lo que está puesto en discusión en la actualidad es la hegemonía de Estados Unidos en el capitalismo mundial. Y por eso lo que está en juego no es solo, como bien señalabas, discusiones en el plano militar, discusiones en el plano económico con las actuales guerras comerciales, sino que hay de alguna manera una guerra monetaria. Y digamos que los países que intentan disputar la hegemonía del capitalismo mundial intentan que sus monedas jueguen mundialmente. El caso más importante es el del yuan chino. China ha logrado ser partícipe de la Organización Mundial de Comercio y desde ahí ha empezado a desarrollar una inserción en el capitalismo mundial con inversiones económicas, potenciando el comercio internacional, haciendo jugar cada vez más el yuan. Y desde hace prácticamente un año, China está jugando en las finanzas internacionales con convenios bilaterales, multilaterales en varias regiones del mundo y por lo tanto potenciando como una moneda mundial al yuan. Digamos que el debate monetario está más que interesante, incluso América Latina, con muchas menos condiciones de disputa económica a nivel mundial, intentó desde el ALBA, la Alternativa Bolivariana de los Pueblos, la creación de una moneda contable regional como el sucre. O sea que iniciativas para avanzar en ese sentido existen y lo que está puesto en discusión es la hegemonía del dólar en el sistema mundial. Gambina, para terminar, usted que es economista, ¿y las criptomonedas dónde quedan? En un minuto, bueno, por favor. Sí, son parte de las nuevas búsquedas para alentar la economía mercantil monetaria a escala mundial. Y hay muchos países que intentan estrategias en ese plano. Sin ir más lejos, Venezuela ha intentado jugar en ese plano y por supuesto lo intentan aquellos que buscan una nueva arquitectura financiera del sistema mundial. Pero en el fondo lo que se discute es la hegemonía del capitalismo contemporáneo. Gracias, Gambina. Julio Gambina, economista desde la ciudad de Buenos Aires, en el Porqué de las Noticias. Feliz fin de semana para usted también. Y para ustedes, claro que sí, con la invitación de que vuelvan al Porqué de las Noticias el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes aquí en Hispan TV. Vamos cerrando y en el cierre, el sumario.
Otra en contra de Irán. Industrias petroquímicas del Golfo Pérsico, sancionada por Estados Unidos. Pero el presidente Hassan Rouhani ha manifestado que su país hará fracasar cualquier conspiración de Washington con su paciencia estratégica. ¿Permiso o complicidad para matar? Donald Trump autoriza transferencia de tecnología a Arabia Saudí para la fabricación de bombas de última generación guiadas por láser. El futuro no puede estar en manos del dólar. Trascendió así en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Vladimir Putin arremetió contra Washington por imponer su dominio. Así llegamos al final. En nombre de todo el equipo, el agradecimiento por la sintonía. Recuerden que estamos en nuestra página web hispantv.com, en nuestro canal El Porqué de las Noticias en YouTube. Y de paso les reitero que pueden suscribirse y así recibirán las notificaciones para estar al tanto de lo que acontece en el mundo, siempre más allá de los hechos y acontecimientos. Pasen un buen fin de semana.